Hola, Seawalkers. Bienvenidos a Sigua News, su noticiero del preparacionismo y la supervivencia. Como siempre, hablaremos de temas interesantes que te van a ayudar a ti, a tu familia, a tus allegados, a tus amigos, a enfrentar, resistir, recuperarte y adaptarte a situaciones críticas que pueden poner en peligro tu seguridad y tu vida. En esta ocasión, hablaremos de dos casos desafortunados que nos enseñarán lecciones cruciales sobre lo que puede pasar en situaciones de extravío durante actividades al aire libre. Como siempre, nos acompaña nuestro director, José Manuel Solana. José Manuel, cuéntanos más sobre este tipo de situaciones. Bueno, primero saludarte, Alfonso, una vez más, y en segundo lugar, pues decir que lo que tratamos en este caso, pues es aportar pues a través de algún hecho real y de incluso experiencias personales, elementos de valor para que sean conscientes de la necesidad de mantenerse alerta en actividades que a priori pueden ser sencillas, como es realizar una actividad de senderismo sencillo por una zona que no presenta a priori complicaciones, pero que siempre tenemos que tener en cuenta que hay factores que son inesperados, más allá de lo que se pueda considerar como aspectos climatológicos que podemos haber evaluado, otras condiciones, pero que en ningún caso estamos a salvo al 100% de en un momento determinado pues sufrir algún tipo de emergencia. Me gustaría, coronel, hablar en esta ocasión de un caso que nos podría servir de referencia y que imagino que, a pesar de que no son muy sonados, por no crear alarma de manera oficial en todos estos, en estas zonas, en estos lugares donde se desarrollan actividades turísticas que tienen una importancia económica clara. Casos como decía, como el de Geraldine Largay, una mujer de 66 años, enfermera retirada, quien en 2013 se perdió en el Sendero de los Apalaches. Hay que señalar que Geraldine era una excursionista experimentada y que al desviarse del sendero, con motivo de, en este caso, pues de hacer sus necesidades, pues no pudo encontrar con claridad el camino de regreso. Según parece, estuvo 26 días tratando de sobrevivir antes de sucumbir pues a la exposición de los elementos, y a pesar de enviar mensajes de auxilio, no tuvo ningún tipo de señal para comunicarse, lo que complicó su rescate. Y lo trágico de este asunto es que su cuerpo se encontró 2 años después dentro de su propio saco de dormir y dentro de su tienda de campaña, de su carpa. Y eso que fueron cientos las personas que salieron en su búsqueda. ¿Podrías añadirnos algún detalle más, Alfonso, de este caso? Sí, como a los 15 días hubo testigos que la vieron pasar por un punto sola, con 66 años. Es un reto, no estoy diciendo que no se pueda hacer, pero es un reto con esta edad, una marcha de 13 kilómetros, de 15 kilómetros ya pues era bastante terreno. Sí, fue una de las búsquedas más grandes que se han desarrollado en este parque donde ella se perdió. Pero también es importante tener en cuenta que perdió las comunicaciones, como tú decías. Cada vez se entraba más y se apartaba más del camino. A pesar de su experiencia, básicamente su confianza la basaba en que conocía
el sendero, pero no la zona, que llevaba 15 días. O sea, Claro. ella pernoctaba en unos puntos que ella reconocía. Es uno de los casos que ya hablaremos al respecto, que uno tiene que tener en cuenta en las actividades de senderismo. Ella sí durmió, tenía su descanso, pero su confianza estaba basada básicamente en que su experiencia la basaba en el conocimiento del sendero. Una vez se alejó del sendero, se extravió. La pregunta sería si a lo largo de todos esos días en unos senderos que supuestamente tampoco eran unos senderos, unos trillos, digamos, creados por los animales, es decir, salvajes, sino que pues probablemente estaban en un uso más o menos frecuente por otras personas y que a lo largo de esos 15 días que ninguna persona reportara haber tenido contacto con ella y por lo tanto haber también servido como referencia a la hora de buscarla, aunque imagino que el área sería muy, muy extensa, pero, en fin, repito, 15 días sin tener contacto con nadie en unos senderos que están abiertos para senderistas y por más de 100 personas, una búsqueda realizada por más de 100 personas y que se tardara tantísimo tiempo, nada menos que 2 años, en encontrar una tienda de campaña que estaba montada y con sus restos corporales en el saco de dormir, a mí me parece del todo inaudito, porque hay un elemento más que habría que añadir, que es que la exposición de un cuerpo en la naturaleza inmediatamente empieza a ser, en cuanto que empieza a descomponerse, empieza a ser el objetivo no ya en fin, pues de insectos, artrópodos, etcétera, sino incluso de algún gran depredador, ¿no? Imagino que en la zona, bueno, no sé si lobos, pero con toda seguridad que, en fin, habría comadrejas o mustélidos, que también son carnívoros, que tienen un olfato muy desarrollado, y lo curioso del caso, como digo, es que no apareciera destrozado tanto su vivac, el saco, y en fin, y en qué condiciones podía estar ya el cuerpo de esta persona. En fin, son reflexiones que hago sobre el papel y que indican desde luego que hay sucesos que no dejan de sorprendernos a pesar de la tecnología existente y de la capacidad que las propias brigadas de rescate tienen hoy en día a la hora de localizar a las víctimas, procedimientos, protocolos y gente muy preparada. En fin, ese apunte quería hacer. Yo creo que lo que tú dices es cierto. Recalco la importancia de tener en cuenta ustedes senderistas o los que desarrollan actividades al aire libre, tengan en cuenta que la naturaleza nos cobra muy caro, no solo la falta de preparación, sino el exceso de confianza. Nosotros no podemos confiarnos solamente en los senderos. Y si nos vamos a alejar de un punto donde podemos ser ubicados, como pasó con los niños perdidos en San José del Guaviare, aquí en Colombia, los niños indígenas, que llamaron mucho la atención a nivel del mundo, es tener el conocimiento y las técnicas para aplicar para ser ubicados. Recuerden ustedes la importancia que tiene el prepararse para llamar la atención, mantener la atención y dirigir la atención. Son 3 aspectos claves para ser ubicado. Entonces, si tienes esa capacitación, si tienes las técnicas, te alejas del punto donde vas a ser localizado, que es el sendero, entonces marcas el terreno con diferentes técnicas, como puede ser la de Hansel y Gretel, entre otras, que tú puedes tener un sendero marcado para salirte. Entonces, cuando tú tienes exceso de confianza, puede suceder esta situación. Lo otro es que ella tenía su carpa cerrada, lo que pudo haber facilitado que no ingresaran, o de pronto no hay en la zona donde estaba ella grandes depredadores, pero sí, el hecho es que esta es una zona transitada por senderistas. El problema fue que se alejó del sendero y los senderistas no se alejan. Ya lo veremos en lo que nos dicen expertos sobre la investigación en el tema de situaciones de extravío. Muy bien, hay otro caso también relevante
que es el de Albino Herrera Espinosa y una hija suya, iba acompañado por su hija Beatriz. Ambos en 1998, durante una excursión en el Parque Nacional Canyonlands en Utah, con experiencia en senderismo, se perdieron también, pero en este caso en medio de una ola de calor con temperaturas por encima de los 37 grados, centígrados. Albino murió intentando buscar ayuda, buscar socorro, y Beatriz, su hija, tuvo más suerte siendo rescatada, pero en condiciones bien críticas también. Tanto el caso anterior como este muestra lo difícil que puede ser sobrevivir cuando uno se aleja de un sendero o se pierde de un camino, y lo rápido que las distintas condiciones medioambientales, climatológicas, psicológicas, etcétera, se pueden volver en contra e incluso llevarnos a una situación pues letal, como fue el caso de Albino y el caso anterior que hemos visto de Geraldine. ¿Podrías decirnos algo más de esto? Sí, desafortunadamente, cuando nosotros hablamos de gestión del riesgo en actividades al aire libre, es importante para que un estado, un país o una agrupación o lo que usted quiera pueda tomar las medidas para evitar que situaciones de extravío, en este caso, sucedan, pues tiene que tener la información exacta de qué, quién, cuándo, los interrogantes básicos claros. El problema es que existe un subregistro a nivel global. En América Latina prácticamente no existe el hecho de personas extraviadas en actividades outdoor o actividades al aire libre. En Estados Unidos, a pesar de que se tiene una estadística base, se trata como de ocultar el número real de extraviados, en algunos casos pretendiendo proteger la imagen de los parques nacionales, porque pues si vemos las cifras de lo que genera un parque nacional en los Estados Unidos, pues son multimillonarias. El hecho de generar esta afectación haría que muchas personas no asistan a los parques. Entonces, esto es preocupante porque de una u otra forma incide en las medidas a tomar para evitar que estas situaciones sucedan. Vuelvo también a decir lo que esto puede suceder cuando hablamos del extravío, hablamos del tema, en este caso, dos casos que suceden en medio terrestre, pero en el medio acuático han ocurrido situación de hombre al agua, naufragio, o el caso más récord mundial de embarcaciones a la deriva que la tuvo este señor Salvador, al irse en su embarcación a pescar en Chiapas, México, y terminó en las Islas Marshall. 14 meses navegando, ya habrán las diferentes hipótesis de cómo sobrevivió, pero es un hecho que también es muy complicado manejar una situación de hombre al agua. Es como buscar una aguja en un pajar, encontrar un náufrago. Lo mismo pasó en el caso de Geraldine, que fue encontrada 2 años después. Son terrenos muy grandes donde una tecnología satelital o infrarroja es difícil de aplicar con árboles tan gigantescos. En el segundo caso, el tema de no prever dentro de las rutas, que ya veremos las recomendaciones al final, dentro de las rutas un punto para obtener agua. La otra forma es también prepararte para obtener agua. Se puede obtener de diferentes formas sin necesidad de potabilizarla en algunos casos. Cada situación hay que analizarla en sus justas dimensiones, analizando el terreno, tiempo, atmosférico, entre otras, las amenazas existentes, pero sí es un indicativo de que en estos dos casos nos enseñan la importancia de la preparación y el evitar el exceso de confianza y el tener los elementos básicos para sobrevivir. Un tema de 37 grados Celsius en bosque es complicado. Dentro del bosque es complicado, se vuelve como un horno microondas. Entonces se multiplica el calor y llega momentos en que podemos entrar en crisis. Entonces
sí son ejemplos a seguir, son muchísimos los casos. Hemos escogido, como dice José, estos dos a manera de ejemplo, ambos con situaciones fatales, pero con el fin de que entendamos nuevamente lo que ya dijimos. La naturaleza nos cobra caro, la falta de preparación y el exceso de confianza. Mira, yo he llegado a este punto, quería, bueno, como siempre, acabo metiendo alguna puya, algún rejón a las instituciones, a los órganos responsables en última instancia, porque al fin y al cabo pues son los que son los responsables y son los que cobran un sueldo de nuestros impuestos para mantenernos seguros. Y mantenernos seguros para mí significa mantenernos educados. No solo con las restricciones se solucionan estas cosas. ¿Por qué digo esto? Pues porque esto no solo ocurre en Estados Unidos, efectivamente también ocurre en Europa, y los casos que salen a la luz pública son siempre, bueno, es una información sesgada y en muchos casos son los casos más que más alarma crean, pues porque se han visto involucrados alguna brigada de rescate y transportada, por ejemplo, o alguna brigada de alta montaña, donde han aparecido congelados, donde ha sido a partir de una luz. En fin, una condición extrema. Pero hay que entender que no tiene por qué, en todos los casos, darse estas condiciones extremas meteorológicas para verse inmersos en un problema de estos, tal y como hemos visto en los dos ejemplos. Por eso, de ahí que estos dos ejemplos que hayamos puesto no son de unos expedicionarios con una equipación extraordinaria, sino que son dos personas, bueno, pues como el común de los mortales, con unos ciertos conocimientos que han salido y que sencillamente por haberse, sobre todo en el primer caso, porque en el segundo parece ser que tanto el exceso de calor, la falta de agua, en fin, fue la deshidratación, etcétera, fue muy importante, pero en el primer caso, más concretamente, pues vemos que fue simplemente por ponerse en un sendero donde la climatología no fue un factor determinante, ni siquiera el entorno agreste fue pues porque hubieran riscos, porque hubiera una zona de progresión complicada, sino sencillamente porque se extravió. Entonces, volviendo al principio de la reflexión, ¿qué es lo que se hace en España? Por poner un ejemplo. Bueno, pues lo que se hace en España es que cada vez se restringen más las áreas en las que uno puede desenvolverse con naturalidad, por poner un adjetivo, en el campo, en el monte, en la naturaleza, se marcan unos senderos y si uno sale de esos senderos, pues puede enfrentarse pues alguna multa, a una sanción administrativa o, en fin, al pago de una cantidad, etcétera, por no respetar el mantenerse en ese sendero. Esto sucede también no ya con la progresión, es decir, con el caminar por estos senderos, sino con el querer hacer un vivac y pasar una noche si no es porque las circunstancias nos han obligado a ello. Es decir, no por el placer de pasar una noche y disfrutar de la naturaleza, estrellas, viendo las estrellas, etc. Entonces, digo yo entiendo que el extraordinario crecimiento de la población tiene que, de alguna manera, controlarse y someterse por medios restrictivos en base a preservar estos espacios naturales. Eso está bien, eso está muy bien. Pero además del aspecto restrictivo, yo creo que se ahorrarían muchos disgustos si una educación
medioambiental, ya que hay tantos nuevos talleres que dan en los colegios, ya que hay tantas especificaciones formativas, talleres que se le dan a los niños, y que aún a día de hoy parece mentira que tanto en el aspecto de los primeros auxilios médicos, que todo niño tendría que estar perfectamente dotado de los conocimientos básicos para que si sufre una situación de estas pueda salir adelante. Y si esto además tiene por añadido unos conocimientos básicos de orientación básica, de qué es lo que no hay que hacer, sobre todo qué es lo que no hay que hacer, que es lo que yo digo siempre, es mejor informar de lo que no debes de hacer que conocer todo lo que se debe hacer. Si te ciñes a lo que no debes hacer, probablemente estarás dando una oportunidad a que si caes en esta situación se te pueda rescatar. Ya hablaremos un poquito más adelante de algunos de los tips o algunas de las cosas que habría que interiorizar por parte del excursionista o del senderista para que estas cosas no sucedan, ¿no? En prevención de los riesgos. Pero bueno, es un comentario que quería hacer animando a las administraciones para que formen a los niños más allá de esos campamentos de verano, más allá de los famosos Boy Scouts que, en fin, a tantos niños han dotado de conocimientos y una labor tan importante ha hecho, pero educar, no solo ser restrictivos con las personas, sino también darle educación ambiental desde que son jóvenes para que sepan desenvolverse en el medio y tener los conocimientos mínimos, porque no tienen ni idea, hay que decirlo así. Un 80% de las personas, y voy a hablar en Europa, no tienen ni idea de qué mecanismos tienen a su alcance para salir de una situación de estas más allá del uso de un teléfono móvil. Y si ese teléfono móvil se inhabilita por cualquier circunstancia, están absolutamente desamparados. Y bueno, esta es la reflexión que quería hacer del día antes de seguir avanzando, porque creo que es un aspecto importante si alguna persona tiene responsabilidad dentro de nuestros oyentes. Una vez ya dicho todo esto, me gustaría que el coronel nos hablara del trabajo realizado por el investigador William G. Sirotuk, quien fue pionero en el campo de la búsqueda y rescate, conocido como SAR Sirotuk, y que hizo estudios importantes sobre los patrones de extravío. ¿Nos hablas de este importante personaje en esta disciplina? Claro que sí, es uno de los pioneros en lo que son los grupos de búsqueda y rescate, SAR. William Sirotuk, pues son muchas las investigaciones que desarrolló con respecto a, de hecho, es una tabla muy interesante en donde nos dice más o menos el tipo de persona, la actividad que realiza, cuántos kilómetros puede avanzar cuando está perdido. Los niños, cuántos kilómetros pueden avanzar cuando están extraviados y cuál es su conducta una vez extraviados. Lo que acabas de decir con respecto al tema de la educación es básico, es importantísimo y creo que la clave de esto básicamente es un revolcón en la educación mundial, en el tema que nos atañe, que es la preparación para desastres y emergencias, que esto lo tenemos bien clarito que no va a mejorar, y en el tema de actividades outdoor. En fin, son muchas las amenazas a las que nos exponemos, tangibles e intangibles. Tangibles podemos decir la deshidratación, la hipotermia, en fin. E intangibles el miedo, el pánico, la ansiedad, la culpa del sobreviviente, entre otras. William Sirotuk ha hablado sobre diferentes temas, son muy extensos. Pero uno de los aspectos que es el que nos atañe con respecto a las personas que realizan senderismo es el exceso de confianza. Generalmente van sin mapas, no llevan una brújula, no tienen un conocimiento del bioma, muy específico del bioma. Entonces, cuando suceden estos casos, no saben cómo actuar. Es decir, estamos saliendo basándonos en el factor suerte. Y sí, la supervivencia tiene algo de suerte, pero
si nosotros nos ponemos a ver la importancia de tener un planeamiento previo, pues minimizamos la incertidumbre y no nos dejamos llevar por la suerte. Eso es algo muy importante. Y estos elementos que nos dice William Sirotuk son importantes para tener en cuenta. Al final daremos unas recomendaciones, por eso síguenos hasta el final, porque al final daremos las recomendaciones que necesita cada individuo en una situación de crisis de extravío. Exactamente, coronel. Eso nos lleva a la importancia de la preparación técnica y psicológica de la cual hablamos continuamente, ya que es vital en toda persona que hace cualquier tipo de actividad en la naturaleza, llámesele deportes de aventura, senderismo, canyoning, avistamiento de aves, hacer una anotación pues a nivel un poquito más técnico ya, pues del estado de la vegetación por parte de personal relacionado con, en fin, con la biología, con trabajos de campo. Es decir, todas estas personas tienen que tener por añadidura a la actividad, tienen que tener unos conocimientos no ya básicos, incluso podríamos decir un tanto avanzados, si con regularidad forman parte de su vida cotidiana, de su ocio o de su profesión, estar en el entorno natural. Esto, bueno, pues es lo que permite que el autorrescate en un momento determinado, que es el primer elemento con el que cuenta cualquier persona para salir de una situación, pues pueda ser efectivo. Y de no ser así, por lo menos conocer cuáles son las herramientas y cuáles son los métodos que están a su alcance para que terceras personas puedan ubicarles y puedan realizar pues un rescate rápido, lo más rápido posible y lo más efectivo. Entonces, bueno, me gustaría que dieras algunas recomendaciones, Alfonso, en casos de extravío que pueden ser aplicables pues, al común de las personas que participa en estas actividades en la naturaleza. Claro que sí. Hay que tener en cuenta que son muchas y que esto es básico, la preparación in situ, es decir, en modelos de simulación, en terrenos que sean lo más parecido en donde tengamos contacto con la naturaleza. Pero haré algunas recomendaciones básicas para que se tengan en cuenta en caso de una situación de extravío. Lo primero, como en cualquier situación en una actividad que vayamos a desarrollar, es tener un plan de acción. De este plan de acción tenemos que, en una actividad en campo, tiene que ser socializado y conocido por el grupo. El grupo tiene que conocerlo, estar de acuerdo. Este tiene que tener rutas alternas, puntos donde podemos abastecernos de suministros, agua, entre otras. Conocimiento del terreno, el tiempo atmosférico, conocimiento de las amenazas, apoyos cercanos que podamos tener en caso de una situación, puntos muertos en las comunicaciones. Tenemos que tener en cuenta el vestuario que vamos a llevar nos lo va a dictar ¿qué? El terreno y el tiempo atmosférico. Nos va a decir qué tipo de vestuario tenemos que llevar, qué es lo que nos sirve, vestirnos por capas, qué tipo de calzado debo llevar, llevar las cosas muy bien atalajadas, muy bien agarradas, porque una persona nos ha pasado en actividades en la selva, en operaciones militares, que un individuo, uno del grupo, se empieza con las cuerdas del morral sueltas a engarzarse. Esta persona, mientras se desengarza, el terreno sinuoso, digámoslo así, puede hacer que una persona se extravíe fácilmente. Entonces, tener una distancia prudencial cuando estamos avanzando, de tal forma que podamos ver el de adelante y el de adelante y al de adelante. Hacer altos en el camino, no a los 20 kilómetros. Recomiendo que por lo menos 5 kilómetros, porque si yo en 5 kilómetros me doy cuenta que una persona falta, pues nada más son 5 kilómetros. Pero si yo ya he avanzado demasiado, entonces tengo que tener en cuenta eso. Esos planes de acción tienen que ser medibles, tienen que ser realistas. O sea, yo puedo tener muy buen estado físico, pero los otros no. Entonces yo puedo avanzar un paso y el paso puede hacer que los demás se queden. Tenerlo muy en cuenta.
El plan de acción, la hoja de ruta que desarrollemos, tiene que tener dolientes afuera. En el caso de la enfermera, el doliente apareció, era el esposo y la estaba esperando en la llegada. ¿Cuántos kilómetros después? Entonces, ya es muy difícil encontrarla, esto encontrar una aguja en un pajar. Si ella, después de 5 kilómetros, no se comunica, hay una alerta. Entonces, este plan de acción, esta hoja de ruta, tiene que tener alertas, tiene que tener los puntos a donde nosotros podamos tener puntos de comunicación. Estos no son senderos cualquiera, son senderos transitados. La gente sabe dónde hay señal y dónde no. Entonces ya se sabe que en una alerta, bueno, aquí no hay señal, pero aquí tiene que tener señal. Si no logra comunicarse, devolverse y decir estoy en tal punto, me quedé sin comunicaciones. Esto también es de acuerdo al terreno. Tener una hoja de información de personal. Esa hoja de información también tiene un doliente. No hacer senderismo solo, en lo posible, como en el buceo. Tener esta hoja, tener doliente es una persona que le haga seguimiento. Esta hoja de información de personal, entre otras, debe tener características como nos lo dice William Sirotuk, si es diestro o zurdo. Si es diestro o zurdo, ¿por qué? Porque las personas que se extravían diestras tienen por costumbre tirar hacia la derecha. Nos sirve de indicio para buscar. También el tipo de calzado que llevamos, porque las huellas de los calzados, búsquenlo ustedes en cualquier página, Merrell, Salomon, diferentes marcas, tienen las huellas marcadas. ¿Para qué? Para en una situación de registro poder ubicar a las personas. El tipo de ropa, señales particulares, entre otras. Recuerden ustedes que no, entre más te prepares, menos cargas en el morral. Conocer cómo interactuar con la naturaleza. Aprende, prepárate, cómo son las pruebas de comestibilidad para, si no encuentras sin un tipo de plantas, bueno, hacer la prueba de comestibilidad, aprender a hacerla. Recuerden que solamente lo puede hacer una persona. Si esta prueba es buena para mí, no quiere decir que la otra persona no tenga alergias hacia ese elemento. Estamos hablando de plantas. El tema de trampas, el tema de nudos, el tema de la potabilización del agua o conseguir agua ya potabilizada con el musgo, con lianas, entre otras. Con las mismas plantas, utilizando, muy importante, lleven bolsas plásticas, no para lo que decimos de supervivencia, no dejar rastros, no dejar basura, sino que las bolsas son muy prácticas para la recolección como elemento contenedor de líquidos, entre otras. Aprender a manejar elementos de fortuna para potabilizar el agua, para hacer hornos, entre otros. Y aprender a hacer señales tierra-aire para informar con dónde me encuentro, qué me pasa, qué necesito cuando no tengo comunicación con la aeronave. Aprender técnicas de rastreo, técnicas para dejar señales cuando me extravío. También hay que fasear la actividad con fase de ingreso, fase de llegar al objetivo y fase de salida. Ojo a la salida, es la fase más crítica, porque vamos cansados y confiados. Cada punto donde yo me detengo, hago el paro, pienso y actúo. Lenguaje cognitivo, paro, me siento sobre el eje de avance, esta es la ruta, me siento hacia la ruta hacia donde voy, descanso con mi morral, verifico a mi gente, ojo con los pies, uñas encarnadas pueden ser un problema grave. Entonces verifiquen sus uñas bien cortaditas, porque una uña encarnada puede ser una evacuación y no afecta solamente a la persona, sino al grupo. Entonces, tenerlo en cuenta. En el momento del regreso, es importante tener todos los sentidos puestos porque la decisión de salir es voluntaria, pero la de regresar es obligatoria. Mantén la calma. En una situación de estrés, el miedo no puede convertirse en pánico. El miedo es un aliado de la supervivencia, ya nos hablará de esto José, pero tenemos que aprender a manejar el miedo, a controlar el miedo y saber actuar, no tomar decisiones en la fase de choque. Estamos perdidos en ese momento de tomar decisiones. No, paro, pienso y actúo. Espere, analice la situación, conciencia situacional, ¿con qué cuento? Proyecto después con la información disponible y tomo decisiones. No te desvíes del sendero, preferiblemente utiliza el sendero. Si tienes que desviarte, técnicas para que te ubiquen. Técnicas Hansel y Gretel, por ejemplo. Lleva un equipo adecuado. Siempre tienes que estar con un equipo adecuado que te permita
de acuerdo a la información que tengas de tiempo, terreno y el ambiente de la zona, te ayude a salir de una crisis. Señaliza tu ubicación. Si tú ya te reportaste, si ya reportaste un punto donde te encuentras y ya te contestaron, permanece ahí, permanece en ese punto. Si estás en un punto donde te pueden ubicar fácilmente, por ejemplo, cerca al sendero, porque ahí pasa gente, entonces permanece cerca al sendero donde seas visible. No te confíes de la tecnología, lo vimos en el caso de estas dos personas, no se pudieron reportar, las tuvieron que ir a buscar. Ni tampoco te bases en tu experiencia. Puedes tener mucha experiencia, te puede servir hasta cierto punto, pero estas personas de los casos anteriores tenían experiencia, pero no conocían el bioma. Entonces, eso es muy importante. Hidrátate. Las personas a partir de los 50 años no sentimos muchas veces sed. Hay que hidratarse, pero ojo, controla el agua de tu gente, porque hay gente que va a empezar a tomarse el agua por completo cuando tenga sed y en una situación de crisis no va a tener y va a ponerle en problema a todo el grupo. Y por último, mantén un norte motivacional. Es importante que tengas el norte motivacional, pienses en por qué tienes que salir adelante, tu familia, Dios, tu esposa, tus hijos, en fin. Siempre ten un norte motivacional. Básicamente, estas son algunas de las recomendaciones. Hablamos de la maleta de supervivencia, todos estos temas. Recuerda otra cosa, lleva siempre un kit por lo menos adicional. Tienes el que tienes en tu maleta, ten otro adicional por si se te pierde el que tienes acá, tengas una reserva. Entonces, eso básicamente es un resumen, porque son muchos más de lo que debes tener en cuenta dentro del planeamiento de una gestión de crisis y de riesgos. Muy bien, pues como hemos podido observar, el coronel ha sido poseído así de facto por la pasión. ¿Ah, cuál? Creo que nos pasa lo mismo y como hemos visto, bueno, pues es todo un universo y a medida que uno va tomando esa conciencia situacional, pues va involucrando a distintas ciencias, a distintos aspectos, que es lo que va haciendo pues que realmente esto te apasione, porque son tantos los factores, es tanto el conocimiento que hoy puede estar a nuestro alcance y del cual podemos disfrutar y llevar en lo que llamamos nuestra mochila, ¿no? Nuestra mochila mental, aquí en la caja, que realmente todos esos conocimientos son los que ahora estábamos hablando sencillamente de mantenerse seguro en un sendero, pero hay que fijarse en cómo por añadidura se van incorporando elementos de distintas disciplinas, de distintos aspectos que va enriqueciendo nuestro conocimiento y que va a hacer que, por supuesto, nuestra situación mejore mucho más allá de lo que nosotros podíamos esperar si no teníamos idea remota de todo esto. Es decir, desde alguna posibilidad que pueda venir brindada por tener conocimientos de orientación y cartografía, de tener conocimientos de cómo tengo que enfrentar una situación de hidratación con el grupo, de asumir los roles y algunas responsabilidades, etcétera. En fin, es todo un mundo y por eso es tan amplio y por eso podemos extendernos hasta prácticamente el infinito y podríamos estar aquí horas, horas y horas. Yo soy partidario de que las personas tengan este enfoque. Es difícil porque yo entiendo que a día de hoy estamos todos rodeados de una seguridad entrecomillada que nos hace pensar que en todo momento, en aras de la tecnología y de la comunicación por medio de vehículos, etcétera, van a acceder a nosotros y que todo va a estar bien basado en la responsabilidad de terceras personas y no en la nuestra. Habría que fijarse en lo siguiente. Cuando uno habla, por ejemplo, del mar, o cuando uno habla de realizar un vuelo, existe una cosa
existe un aspecto sine qua non a toda actividad que es, o se hace una hoja de vuelo, en el caso de realizar un vuelo, en el cual uno está obligado a determinar cuál va a ser nuestra ruta, cuál va a ser nuestro tiempo de vuelo, cuál es el pasaje y la matrícula de nuestra aeronave, aparte de otros datos, para que en todo momento, desde la pista, o sea, desde la torre de comunicaciones, desde la torre de control, sea de aviación civil o sea quien sea, nosotros con un canal abierto podamos reportar cuál es nuestra situación y aparte de otros elementos de emergencia como son las LTs y como son otros elementos que ya hablamos, tuvimos oportunidad de hablar aquí, no largo y tendido, porque si dejamos que en ese caso Enrique, que fue nuestro invitado de Organización Rescate Humboldt, se extienda, pues bueno, nos hubieran dado también pues las uvas, ¿no? Pero quiero decir, cuando uno sale en una aeronave, tiene que cumplir estos requisitos. Cuando uno sale en una embarcación, tiene que cumplir estos requisitos. Tiene que informar a capitanía, tiene que dar la matrícula del barco, tiene que decir qué ruta va a llevar y tiene que dejar el canal nuevo, el canal 16 abierto para estar comunicado y para poder tener una referencia de que ese señor ha salido con un barco, sea un pequeño bote de pesca, sea un yate de lujo, sea un velero, sea un bergantín, sea una goleta, sea lo que sea, y que esa persona en un momento determinado, si sufre algún accidente relacionado con el estado de la mar, etcétera, se le ubique. Dicho esto, ¿por qué no se educa? ¿Por qué no se educa desde la infancia, desde los hogares, desde los colegios, a los niños, para que niños y adolescentes y adultos, para que de la misma manera que uno establece este tipo de hojas de ruta, también uno no... a ver, yo como instructor de buceo, por ejemplo, cuando yo iba a hacer un curso o una expedición, ¿qué es lo que hacía? Primero, yo tenía datos exactos de la zona de inmersión, las cotas de profundidad, las corrientes, perfil orográfico, etcétera. Las zonas de acceso, en caso de que hubiera un problema, con qué herramientas contaba para que se me pudiera auxiliar. Si había alguna embarcación de la Guardia Civil cerca, por ejemplo, que me pudiera asistir, si había un puesto de la Cruz Roja, a qué distancia estaba la cámara hiperbárica más cercana, si se podía hacer con un helicóptero, si me puedo encontrar con ese problema. Es decir, uno tiene que tener previsto una serie de herramientas que me den tranquilidad y se van a quedar ahí en la bolsa. Lo más probable es que de 3.000 veces, 2.999 se queden en esa bolsa y no las use para nada, pero están ahí para algo. Y además de esta cuestión de informar en todo momento de dónde estamos, es también una herramienta que a nosotros nos permite, por ejemplo, cotejar en esa misma lista, en el dorso de esa lista, por ejemplo, todos los elementos que yo tengo que llevar a esa expedición. ¿Qué es lo que yo hacía? Yo aplicaba una norma que es lo último que sale es lo primero que entra. Es decir, lo primero que yo voy a necesitar es lo último que yo voy a meter. Y yo hago un rol, hago un listado de todo lo que meto en mi equipaje y no lo dejo al azar. Y lo voy tachando en la lista. Y tacho, lo meto, lo tacho, lo meto, lo tacho. Y cuando me voy, tengo la seguridad del 100% de que todo lo que yo necesito, sea más o sea menos, en función de la actividad que vaya a hacer, lo llevo en la bolsa. Y luego no hay sorpresas de dónde lo he metido, de cómo lo he metido, a ver si me lo he dejado, si yo creía. Entonces, estas cosas que como profesional uno hace, como aficionado a la montaña, en función de la regularidad en la que uno incorpora esta actividad como un ocio, porque salgo con bicicleta de montaña, porque salgo a hacer senderismo, porque quiero hacer un poco de escalada, bueno, aunque sea sencilla, voy a hacer rappel, voy a hacer... Todo eso no cuesta nada, es una hoja, es una simple hoja. Entonces, yo animaría aquí a que, de hecho, podemos facilitarla. Quien tenga interés la puede solicitar, este tipo de documento, al correo electrónico. Voy a decirlo ahora verbalmente:
lo puedes solicitar a siguasurvival@gmail o gmail.com, y quien tenga interés en tener este tipo de documento que le puede, como digo, servir en un momento determinado, pues para muchas cosas, no solo para ser rescatado, sino para informar y para que con seguridad sepa que la equipación que lleva es la adecuada, pues estamos a su disposición o a vuestra disposición. Y bueno, eso es lo que quería. Como yo también me he dejado llevar por el arrebato. No, está excelente el tema. Sobre todo hay una cosa muy importante de lo que acabas de decir tú, y es esa falta de cultura de gestión del riesgo. Es básicamente eso. No podemos dejarle a un Estado, a una organización, la responsabilidad de nuestra capacitación y nuestra conciencia de la cultura de gestión del riesgo. Y sobre todo, mantenernos al día con las amenazas. Hoy en día no son las mismas amenazas que en años pasados. Hoy, si no llevamos en nuestra maleta de supervivencia, o por lo menos recomiendo llevar en la maleta de supervivencia una bolsa ignífuga, cuando estamos en riesgo de incendios forestales a nivel global, pues es tenerlo por lo menos en cuenta. Y lo que dices tú con respecto a José, al tema de que esto es muy, muy extenso, efectivamente, hablar del tema de prepararse para estos temas es extenso, pero sí es importantísimo que se preparen. Ojo con aquellos que se preparan solamente con videos de YouTube, eso es muy delicado. Hemos visto unas situaciones muy complicadas con algunas personas que no están preparadas, no tienen conocimiento sobre el tema y con seguidores. Y lo más preocupante es con muchos seguidores. Entonces, he visto casos en donde las personas, el que está hablando ahí les dice, no, podemos coger esta planta, estas semillas, porque son semillas comestibles, me sirven, me las puedo comer. Y, por Dios, es una situación que no se puede jugar a cara y sello en esto. Sobre todo que no tenemos si estamos extraviados, no sabemos en cuánto tiempo podemos llegar a un centro médico. Entonces, sí es muy importante tomar en serio esto. Si vamos a hacer actividades en campo, tener muy en cuenta las diferentes recomendaciones, y algunos casos yo me guío en tiempo atmosférico, terreno, todas estas cosas, con lo que puedo encontrar en la información creíble en internet, por ejemplo. Pero es importante también llegar y preguntarle a los lugareños, a las personas que viven en la zona, qué situaciones pueden presentarse o se han presentado en la zona. Nos pasa mucho en Colombia que desafortunadamente tenemos un conflicto, entonces hay zonas que están minadas o que históricamente tienen minas y supuestamente han quitado las minas, zonas libres de minas, pero vuelven otra vez grupos nuevos o lo que sea a hacer esto, a manejar este tema. Muchas veces yo puedo tener información de la zona, pero no de este tipo de situaciones. Entonces el lugareño sí, ellos muchas veces saben dónde están las minas, por ejemplo. Entonces, obviamente no le estoy diciendo que vayan a estos terrenos, pero en caso de que mi actividad laboral me obligue a utilizar este tipo de terrenos, pues tener en cuenta no solo este tipo de informaciones, sino los lugareños. El medio acuático, usted puede tener unas aguas que se ven tranquilas, pero hay muchas algas, me puedo enredar. Entonces, la gente le puede decir, no, aquí han ocurrido este tipo de accidentes o corrientes que no se dan todo el día, sino en determinadas horas. Entonces hay que tenerlas en cuenta. Todo esto es, como les digo, un tema muy extenso como para poderlo resumir. Mira, para terminar, si te parece, Alfonso, me gustaría que nos hablaras de este caso que, si bien puede resultar bueno, un poco extravagante, pero quizá no lo es tanto cuando a uno le llegan noticias continuadas de personas que incluso como tú han podido en primera persona experimentar alguna situación, digamos, fuera de lo natural, no sé cómo
habría que No, sí, denominarlo. que se salga Casi de los paranormal, parámetros. ¿verdad? Casi Sí, en el campo de lo paranormal, cosa que, bueno, hay que tratarla con un poquito de cuidado para que no nos tomen por locos a todos, ¿no? no, y Pero que me cada gustaría, quien, no, claro, y lo que dices tú es también importante tener en cuenta que cada quien saque sus propias conclusiones. claro, ¿Qué es y depende de importante? sus vivencias, claro, el que las ha tenido no puede pensar igual que el que no ha experimentado nada. Exactamente, exactamente, Claro, sobre todo porque si nos es así. preparamos, eh, en- a ver, yo siempre he dicho esto, he sido muy curioso durante mi vida en lo que es lo que nos rodea. Hasta hace muy poco empezamos a darnos cuenta que la naturaleza tiene un internet. Dentro de los bosques hay un internet bajo tierra, el micelio. Cuando vemos que los hongos son el radar, el que conecta la información entre árboles grandes y árboles chicos para que los árboles grandes le den a comer, estén pendientes de los árboles chicos enfermos, se intercomuniquen como tal. Eso no lo sabíamos hace muchos siglos. Es muy reciente. Entonces, lo que vamos sabiendo a medida que vamos conociendo la naturaleza es muy poco. Es muy poco lo que conocemos de la profundidad de los océanos, si no estoy más, solamente el 5% conocemos. Entonces no podemos decir que lo sabemos todo, ni que un caso B o un caso B, porque no lo hemos vivido, no pueda suceder. Entonces, yo, en el caso que tú me estás comentando, he tenido muchos y he conocido de otros que conocen muchos, y creo que cada uno de los que nos están escuchando podemos encontrar un gran número de personas que han tenido situaciones que se salen de lo normal. Me gustaría en este sentido una última pincelada ya para cerrar el programa. Sí, claro. Eh, ¿Nos podías hablar del caso del Parque Nacional del volcán Mount Shasta en el estado de Sí, claro. California, que El tema, está ubicado cerca de la frontera de Oregón, al norte de California, y tiene la distinción de ser una de las montañas sagradas más importantes del mundo? ¿Podrías hablarnos un poquito de esto? sí, claro que sí. Mount Shasta es un sitio considerado sagrado al nivel de Stonehenge, al nivel de las pirámides de Egipto, uno de los puntos energéticos del planeta. Es un volcán que los geólogos lo consideran activo y peligroso, pero que a través de los años ha tenido connotaciones místicas de diferente tipo. Los indígenas, las tribus que estuvieron aquí, lo consideran de este tipo. Ahí cerquita, muy pegado en las faldas del Mount Shasta, nace el río Sacramento, donde miles de personas van a consumir agua, se llevan agua pura, así, de salida de la montaña, con todos los minerales que puede tener un volcán. Yo tuve la oportunidad de probar esta agua y así como sale, y todo el tiempo mientras estuvimos en la zona se tomó esa agua y nunca tuvimos absolutamente nada. No estoy diciendo que lo prueben directamente, esa fue mi experiencia y de las que estuvieron conmigo. Puede que alguna persona pueda obtener otra situación. No recomiendo que esto se haga, simplemente lo hice para probar a manera de riesgo. Esto con respecto a lo que es la supervivencia que conocemos. Pero también en este tema místico han sido muchas las desapariciones que han ocurrido en esta zona, muchas. Casos, muchos, en donde no se ha sabido qué ha pasado con las personas. Es decir, no se ha encontrado ni un zapato, ni absolutamente nada. Entonces, cuando tú vas a hablar con los lugareños, muchas veces están renuentes a contarte, a pesar de que ya se habla de los Lemurians y existen sitios donde tú ves que tiene el mito de que es una ciudad perdida bajo tierra, que están debajo de las faldas del volcán, es una de las mitos que existen en la zona. Pero sí han ocurrido situaciones paranormales que bastante extrañas, presencias de luces inteligentes en diferentes horarios. Tuve la oportunidad de sentir algo que no había sentido en muchas partes, es el silencio total. Yo nunca había estado en una zona de bosque que no se sintieran. De hecho, cuando estaba patrullando y esto sucede, puede indicarnos que hay presencia de enemigo en la zona o de algo extraño, porque el ruido es lo más normal en estas zonas. Entonces he sentido un silencio que es bastante contagioso y te hace como sentirte en un sitio extraño. Es considerado un sitio sagrado, pero también un punto energético. Entonces, eh,
como les decía a ustedes, los dejo a su criterio. Es importante de todas maneras tener en cuenta dentro del tema de averiguaciones, las zonas donde vas a ir, también averiguar con los lugareños qué situaciones extrañas han ocurrido. Si usted lo considera que pueda hacerlo, simplemente es una recomendación. Porque, como les digo, hay casos y pueden leerlo y buscarlo en internet, los que quieran, de las diferentes situaciones que se han presentado en este caso. Hay muchos otros, pero en el caso de Mount Shasta es esto muy específico, ni hablar de la selva del Amazonas, ni hablar. Muy bien, pues hemos consumido una hora prácticamente de programa. Podríamos estar largo y tendido, pero no nos queremos arriesgar de sobrecargar al oyente de muchos datos, de mucha información. También nos gusta pues dejarles un poco con la, en fin, con la cosita, ¿no? de esa semillita que tratamos de sembrar, al menos de curiosidad, para que vuelvan a estar con nosotros y para que de alguna manera tanto las anécdotas como el conocimiento intrínseco que tratamos de trasladar, pues vayan calando en ustedes y vayan formando parte como Seawalkers ya de solera en nuestro programa. Y nada, hasta aquí por mi parte, despedirte, Alfonso, como siempre, un agrado trabajar mano a mano contigo y tenemos que tener cuidado, repito, porque si nos dejamos llevar por el apasionamiento, igual nos salimos del ordenador. Del ordenador, así es. No, José, muchas gracias nuevamente a todos los que nos escuchan. Por favor, recuerda, estos son podcasts que salvan vidas. Dale like, compártelo, porque no sabes a quién le pueda servir esta información, a ti y a quién más. De otra parte, también, por otra parte, también te pedimos, si quieres, escríbenos a flores@supervivencia.com.co los casos de supervivencia que quieres que saquemos aquí en el noticiero o que lo comentemos con expertos, etcétera. Escríbenos. Tienes el correo también de José Manuel. Sí, yo lo dejaré impreso, podrá aparecer en pantalla y a disposición de todos antes del cierre del programa, y esperamos que todos los que han participado de él, pues contar con ellos y que animen amigos, a compañeros, a familiares a compartir estos programas para que cada día seamos más y entre todos pues fortalecernos y hacer que la autosuficiencia y la supervivencia sea algo más que una moda y esté en el sitio donde debe estar, pues como ciencia o como suma o como crisol de muchas ciencias. Y hasta aquí y un saludo para todos. Chao. Un saludo.